Profesor Iván Cubillos, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos los oyentes. A Marcela, muchas gracias por el puente de comunicación. Profesor, ¿usted qué enseña? Yo soy varias cosas. Yo soy licenciado en Lingüística y Literatura. Soy antropólogo. Tengo una maestría en Investigación Social Interdisciplinaria y hace 2 años terminé un doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Yo me dedico a toda el área social y humana a nivel universitario y hago investigación social. Doctor, ¿y cómo llega usted a Gilberto Rodríguez? Iván, mi nombre es Iván Julio. No, pero Iván, pero tiene un doctorado, ¿no? Sí, pero sigo siendo Iván todos los días. Sí, pero salgo a rebuscarme. Mire, como dice Gilberto Rodríguez, ¿quién no quisiera ser doctor? A propósito de cómo llego y lo que he hecho académicamente. Nosotros todos llegamos porque éramos estudiantes, que era un grupo, era un equipo de trabajo. Éramos estudiantes universitarios de universidad pública que nos bandeábamos en ese entonces como pudiéramos. Éramos meseros, trabajamos en el Estadio El Campín y una de las cosas que hacíamos era cuidar exámenes del ICFES en ese entonces. Uno del compañero que logra el enlace, lo logra porque lo nombran en la cárcel La Modelo para cuidar los exámenes del ICFES dentro de la cárcel. Y ahí comienza toda la historia. Corría el año de 1996, tal vez yo a él lo conozco en 1997 y tengo relación con él pues hasta su muerte, con algunos intervalos de tiempo de ausencia pues. Háblenos de Gilberto Rodríguez. Él es un alumno con alguna curiosidad en filosofía y letras, o entró ahí como por estudiar algo en la cárcel, o él sí tenía madera para eso. La verdad, cuando yo conozco a los hermanos Rodríguez Orejuela en el pabellón de alta seguridad de La Picota, es la primera impresión que uno tiene, pues es un lugar bastante sórdido, es algo de susto, de miedo, por supuesto, son unos personajes que están ahí en un pabellón de alta seguridad donde no recluyen monjitas de la caridad, sino personas que tienen un protagonismo histórico dentro de la delincuencia colombiana. Y cuando ya uno habla con ellos, la primera impresión después de unos días de estar trabajando allí como profesor fue yo recuerdo que pensé esa palabra, estos viejitos cómo se metieron en tantos líos, cómo hicieron para meterse con tantos líos. En el caso de don Gilberto, él lo primero que hace cuando el compañero logra la vinculación ya no con La Modelo, sino con el pabellón de alta seguridad de La Picota, y comienza todo ese proceso de acompañamiento pedagógico y académico, no solo a don Gilberto, sino a otros internos que estaban recluidos en el pabellón. Estaba ahí gente del pabellón, tanto del pabellón A como del pabellón B, interesados en estudiar, pero fue don Gilberto el que comenzó como a jalar todo el proceso de los que no habían terminado, por ejemplo, primaria, de los que no habían terminado bachillerato, y comenzamos este equipo de trabajo a hacer ese acompañamiento pedagógico y académico. Pero sí, él siempre se destacó en el liderazgo, pues no solo dentro del mundo oscuro, digámoslo así, sino también en este mundo académico. Siempre fue una frustración, como lo dicen los audios, no haber terminado su bachillerato, y lo termina en el interior de la cárcel y comienza a hacer los trámites para inscribirse en algún programa. Era muy inquieto y como estudiante bastante acucioso. Él casi que armó su espacio para él tomar sus clases de los profesores de la universidad y el acompañamiento que hacemos nosotros en unos horarios específicos. Es decir, voy a decirlo de esta manera, él crea su espacio universitario para poder dedicarse todas las mañanas, y en ese entonces creo que era lunes, martes, jueves y viernes, porque los miércoles era visita conyugal, pero él tenía esos espacios destinados para estudiar. Él hizo sus propios horarios y estudiaba las materias que tenía que ver en la universidad, las preparaba para cuando llegaban los tutores de la universidad, tener tanto las lecturas adelantadas como sus trabajos. Era un hombre que tenía una gran frustración en ese sentido y tuvo el tiempo para lograr tratar de superar esa frustración que tuvo de no haber estudiado más, de que la vida no le hubiera dado las oportunidades para estudiar, porque pues
toda la historia de él en el San Camilo y pues en toda la paseadera que tuvo con su papá, pues le fue muy difícil estudiar, además siendo el hermano mayor respondiendo por el resto era bastante complicado, pero sí fue una persona Profesor, que se esforzó profesor, en ese tema. ¿esta grabación que escuchamos de qué año es? Uy, Julio, venga, yo cuando nosotros comenzamos con este trabajo suspendimos otro. A ver, le cuento, yo cuando entro a la picota a pagar cana con ellos, porque los profesores también pagamos cana con ellos esos 5 o 6 años que estuvimos ahí, en el sentido de estar todos los días allí pendientes de los trabajos, de las clases. Yo lo primero que pensé, yo en ese momento era estudiante de antropología de la Universidad Nacional aún, y lo primero que pensé cuando me hacen el ofrecimiento de entrar a trabajar allí es que allí se puede hacer una buena investigación etnográfica. Y entonces yo le digo, don Gilberto, hagamos un trabajo sobre el narcotráfico y el fenómeno del narcotráfico en Colombia, qué piensan los actores y cómo solucionarlo. Y empezamos a hacer esa investigación. Un día él me dice, paremos aquí, ya estábamos en Palmira, me dice, paremos aquí, y me dice, vaya, no sé, yo tenía que hacer alguna vuelta en Cali, no recuerdo exactamente qué, vaya, haga su vuelta, devuélvase y charlamos. Cuando yo regreso me dice, yo quiero que usted me apoye, me ayude a hacer mi texto biográfico. Le dije, con mucho gusto, don Gilberto. Y comenzamos un año, que yo me voy prácticamente a vivir a Palmira, cuando ellos estaban allá en el pabellón, entraba todos los días, hacía grabaciones con la condición de que ese cassette que se utilizaba, en la noche yo transcribía todos los audios y al otro día se grababa encima de ese cassette. Es decir, y el final, cuando terminamos al año, ese cassette lo destruimos entre los dos. Años después, frente al pelotón de fusilamiento, como diría Márquez, yo reviso una maleta llena de cassettes con una cantidad de conversatorios que tengo con diferentes personas y encuentro un cassette que dice historia. Yo, ¿esto qué es? Y el origen de este cassette no lo conozco. Apareció allí, algún día hicimos alguna conversa, quedó y apareció ahí, y pues muy grato. Son como 40 minutos tal vez que hay de grabación ahí, en viva voz de él. Yo pues cuando me reuní con los hijos les hice saber que tenía eso por alguna extraña coincidencia del destino, y ahí está, las declaraciones de él junto conmigo en Palmira, debe ser eso. Profesor, ¿qué refrendación oficial tiene el curso que usted le dio a Gilberto? No fue uno, doctor Casas, fueron varios. Y no, digamos que nosotros los 4 hacemos el acompañamiento de varios internos. Quien era encargado de la oficialización era la Universidad Santo Tomás, que era una de las 2 universidades o 3 que en ese entonces ofrecía carreras universitarias a internos en las cárceles. La Universidad Santo Tomás tiene todo el respaldo de todos los cursos que él recibió con sus tutores de la universidad y pues todo el proceso académico y pedagógico que tuvo él directamente ya con la Santo Tomás. Del fragmento de grabación que escuchamos me llama la atención el uso de algunas expresiones que no son pues comunes para gente común y corriente. Él habla de demiurgo a la hora de hacer una referencia. Él tenía lecturas constantes, favoritas, escritores que le llamaran la atención, de lo que usted pudo sondear. Era lo que le dije anteriormente, era muy acucioso. Entonces, la Universidad de Santo Tomás tenía sus propios libros. Y era una persona que se dedicaba a leerlo de la primera a la última página. Por eso le digo, él asignó unas horas al día para hacer esa actividad, que era generalmente en las horas de la mañana. Y llegaba el tutor de la universidad y él tenía el libro, por lo menos, si no completamente leído, el 80 o 90% leído, con una cantidad de preguntas para hacerle a los tutores, que refrendaba con nosotros. Entre nosotros había un licenciado en Ciencias Sociales, había una licenciada en Filosofía que estaba estudiando una maestría, no recuerdo en dónde, y estaba la persona que nos hizo todo el proceso de contacto, que es, entiendo, licenciado en Matemáticas, es estadígrafo de la Nacional y ahora es también abogado. Iván... El tipo de trabajo que conformó él era muy... O sea, éramos personas preparadas, y él como que se exigía en eso. Sí, una vez él es extraditado, ¿ustedes continúan con esas grabaciones? ¿Siguen hablando y usted sigue grabando esas conversaciones que tienen? Y en total, ¿cuántas horas grabaron? ¿Cuántas horas de conversación? No. Nosotros, ese proceso se detuvo
Él escribe, recuerden ustedes, la Revolución de Papel en el 96, escribe El sujeto político colombiano desde un panorama filosófico en el 2005, y que sale publicado en el 2005, en realidad ese es el trabajo de grado de él de antes, de unos años antes, y escribe, el primer título que tuvo este documento es de Recuerdos Otoñales. Recuerdos Otoñales es ese proceso al que yo me estoy refiriendo, que fue un año completo. Todos los días entraba yo al pabellón de alta seguridad de Palmira a hacer las grabaciones. Obviamente no se podía todos los días por la cantidad de negocios jurídicos y problemas que tenía él que arreglar, pero pues se hizo durante un año. Cuando a él lo extraditan, nosotros mantenemos algunos contactos, pero creo que lo explicó Alexandra el viernes, comunicarse a una cárcel en Estados Unidos de la manera que es necesaria para escribir un documento de estos es muy complicado, muy complicado. Y él continúa con el proceso, nosotros seguimos conversando, me hacía una que otra llamada escasa, algunos correos tengo, pero llega un momento en que él decide suspender por muchas razones de orden jurídico la continuación de la escritura del documento, y ya años después comienza a enfermar. Él me contacta nuevamente, no sé, tal vez hace 3 años, 4, no recuerdo muy bien. Primero recuerdo que me pidió un favor de una carta a un expresidente de la República que le ayudara a corregirla, y después me llama y dice, quiero continuar con esto, pero ya de otra manera. Yo le había hecho una propuesta a él cuando comenzamos este trabajo. Le hice una propuesta temática, le hice una propuesta metodológica de cómo abordar, fue una propuesta, él la aceptó. El libro en primer momento no era así como lo narra él, era una historia, recuerdo, que le contaba él a su nieto en diferentes instancias, en diferentes momentos. Toda esta historia que cuenta él aquí, en principio se la contaba, era un nieto, pero ya después él dijo, ya no me gusta, quiero cambiarla, y comenzamos ya el proceso de corrección, que es básicamente el que yo hago en esta última parte de la historia de la publicación de este documento, que Alexandra le entregaba una página al día, ella me la enviaba, o a veces algunas páginas a la semana, hagámosle corrección de esto, hagámosle sugerencias de aquello. Logré hablar con él antes de que enfermara así gravemente por teléfono una cantidad pocas de veces, pero también era en torno al libro. Y ya viene después pues su muerte, y pues el trabajo que se hizo con los hijos y con la editorial. Pero usted también actuaba además en calidad de preso con él para el ejercicio como de médico o de sacerdote, porque usted estaba escuchando en transcripciones que hacía, en lo que escribía, pues las respuestas a muchas preguntas que nos hacíamos los colombianos, ¿no? Y usted con ese secreto, ¿cómo dormía tranquilo con ese secreto, sabiendo lo que sabía? Le cuento que más de una ocasión no pude dormir, porque sí hubo muchas cosas que decía, no, pero yo qué hago con esto, o sea, me ayudaron mucho los lamparazos, o sea, a esos encuentros con Sí. don Gilberto le hizo falta el whisky, además, sí. Un profesor borrachín, porque ¿qué más hacía, Juan Pablo, como usted? Copisolear. Claro, pues ¿qué otra forma puede hacer uno el trago amargo? ¿Qué tal lo que me acaba de contar Gilberto Rodríguez y yo? Y calle. Callado. Callado. Profesor, doctor Iván, el libro quedó incompleto. El mismo libro dice al final, este capítulo no termina porque el señor se murió. ¿Qué va a pasar con lo que falta? Yo creo que hay cosas, yo le decía a los hijos que había mucho material en las cartas, en los correos, y hay personas que tienen, no solo la familia, sino muy allegados a él, que yo creo que también tienen cartas y correos donde él sobre todo el lado humano. El tema de la política, eso digamos que lo que se hace ahora es corroborar lo que ya todos sabemos en Colombia de lo que pasó, pero digamos, esa parte humana de don Gilberto está todavía un poco como por ahí refundida, que me parece que yo le decía a ellos en cartas que le escribió a los amigos, y en correos también se pueden encontrar unas calidades humanas. Pues yo hablo de él como mi estudiante, pues. No hablo como él como delincuente, como narcotraficante. Él me dijo un día, nos sentamos a hacer la investigación sobre narcotráfico, y si hay que decir que los Rodríguez son narcotraficantes, lo vamos a decir, profe. Y listo. Y nos sentamos, pero esa es la que queda interrumpida
por hacer este documento de su biografía. Mire, y naturalmente aquí había una recompensa económica, ¿no? Porque usted no es persona que pueda dedicarse a una actividad tan permanente Años. sin ingresos. Sí, claro, por supuesto, pero era, ¿cómo decirlo? Muy primaria la... Simbólico. Muy poquito, muy simbólico. Gracias, Marcela. Pero daba para el lamparazo, ¿o no? No, eso sí, no, y usted sabe eso, me sé que eso sí, para el lamparazo sale de donde sea. Eso sí, no. Mire, nunca. profesor, le hago una pregunta con mucho respeto, pero además por su formación cultural, usted a lo mejor la entiende. ¿Cómo hace para no perder el norte? No perder el norte y comenzar a llevar la balanza hacia él, a que usted comience a parecerle un personaje con semejante pasado criminal, le comienza a parecer un tipo con muy buenas calidades, muy buen ser humano, que adora a sus nietos, que adora a sus hijos, y de pronto usted pierde el norte. ¿No le pasó? No, Julio, porque aquí hay algo, es lo que les comentaba anteriormente. Cuando a mí me hacen la propuesta de participar en este equipo, yo era estudiante de la Nacional y dije, ahí se puede hacer una buena investigación etnográfica, y la propuse después de 3 años de ser profesor en La Picota, con ellos, con este tipo de personas, les propuse a algunos, venga, hagamos una investigación sobre narcotráfico, y yo iba siempre en ese sentido, y en la investigación sobre narcotráfico que iniciamos con él, fue hablar con muchas otras personas, con don Berna, con Julio Fabio Ochoa, con una cantidad enorme, con el viejo Ramón Izaza, estuve en la zona de Santa Fe de Ralito, estuve en el Caguán, porque la investigación sobre el narcotráfico era desde las voces del narcotráfico. Entonces, lo mío es investigación social. Y por supuesto era un alumno destacado, era un estudiante que era cansón, hasta cansón con sus lecturas, era muy acucioso, era de entender absolutamente todo, y tenía unas discusiones con sus abogados bien interesantes. Recuerdo algunas sobre lógica formal, bueno, una cantidad de cosas bien interesantes. Perder el norte no, porque si yo me pongo, digamos, en alguna otra circunstancia distinta a mí como ser humano investigador social preparado para eso, pues pierdo el año. Entonces tuve que ir a hablar con una cantidad de personas no tan de buenas calidades, y así mismo lo hice con él, y más cuando ya digamos este ejercicio de hace ya 20 años, pues nos lleva a tener una amistad interesante, bonita, distante por supuesto, porque era primero su familia y sus asuntos jurídicos que otras cosas. Claro que se ha dado usted el lujo de decirle par de viejitos narcotraficantes, ¿no? Que eso nadie se atrevió a decírselo a los Rodríguez, ¿no? Sí. Mire. Sí, no, son interesantes personas, pues, como estudiantes. Yo los conozco como estudiantes. Una última pregunta. Una editorial como Random House o Penguin, que edita el libro para Aguilar, pues ellos son muy juiciosos y cuidadosos con las demandas. Y resulta que ahí hay nombres y apellidos de personas acusadas de delitos muy graves. Hay algunas notas aclaratorias, nota del editor y esta información no pudo ser confirmada, o esta información, pero ¿qué tantos problemas tuvieron para cosas que había dicho él y no salen publicadas porque no pudieron ser verificadas por la editorial? Uy, a ver, no, yo, es decir, en esa minucia de nombres, de políticos, de empresarios, de todas las personas que aparecen ahí, no podría decir con alguna seguridad esto sí o esto no, o esto se puede corroborar de lo que no se dijo. Le cuento una anécdota, a manera de anécdota. En algún momento que se culminó, yo recuerdo que pues esto no, ese primer borrador de este documento, por supuesto, no fue publicado, pero hubo necesidad de destruirlo porque en ese momento algo pasó en la historia de Colombia, no recuerdo exactamente qué, y hubo necesidad, no, esto no puede salir, mejor destruyámoslo. Y yo recuerdo haber entrado a Palmira y encontrar a un compañero ahí acabando con dos copias que se tenían. Igual estos pues obviamente se tenía el respaldo en ese momento en CD. Pero entonces había cosas, por supuesto, y cosas que todavía supongo yo no se pueden decir, que no tendrán
no se pueden decir por eso mismo, porque no tienen un respaldo para ser corroboradas. Y pues el papel de la editorial es el papel que tiene que hacer ellos para no meterse en líos. Creo que el documento, hasta donde lo he podido mirar, ha salido muy interesante. Creo que genera también unas expectativas de lo que faltó por decir. Pero vendrá otro libro seguramente y falta el libro de Miguel seguramente. ¿Usted ha hablado sobre ese tema? Es la última pregunta. ¿Del libro de Miguel? No, señor, no. Con don Miguel lo saludé, porque no puedo decir que lo saludé hace 2 años, tal vez. Pero no tengo información al respecto. Lo que sí está en ciernes es esa investigación sobre el narcotráfico, que finalmente, digamos, fue un acuerdo con él, que se convirtiera en mis trabajos de tesis, tanto en la maestría como en el doctorado. Entonces, ese sí está, digamos, en este momento como en proceso, pero es un libro ya de mi autoría, que es donde se cuenta cómo pensaba él que se solucionaba. Hay muchos narcotraficantes que tuve la oportunidad de entrevistar, cómo se solucionaba el problema del narcotráfico, desde los actores, desde las voces, estas voces que son muchas veces invisibilizadas. ¿Cuándo sale ese libro? Uy, doctor Casas, pues espero este año ya estar como en esas, porque decidí, digamos, está publicada la tesis doctoral, pero es un libro muy ladrillo, muy de academia, pero sí estuve hablando con el compañero que nos contactó con toda esta historia y he decidido contar algunas anécdotas que tengo aparte, muy etnográficas ellas, frente a toda la recolección de información. Se hace una recopilación de lo que piensan los narcotraficantes en ese momento, de cómo se soluciona el problema del narcotráfico. Se hace en algún momento me doy cuenta que estoy con individuos, pero tengo que entrevistar también a la guerrilla y tengo que entrevistar también a los paramilitares. Entonces me voy al Caguán y después me voy a Santa Fe de Ralito a entrevistarlos. Los consumidores, me metí a la calle del Cartucho. Bueno, una cantidad de cosas que no se dicen en la tesis doctoral, pero que sí quiero que salgan ahí y darle el reconocimiento a don Gilberto, porque yo lo apoyé, de que esa fue una condición. Venga, apóyeme ayudándome a hacer la biografía y yo lo apoyo con su libro. Pero pues él se murió y se fue y quedamos ahí. Vamos a ver si este año, doctor Casas. No, este año tiene que salir. Doctor Iván Cubillos, profesor que acompañó a Gilberto Rodríguez en las correcciones de su libro, en grabar sus anécdotas, en desgrabarlas y en estas confesiones, no solamente de la parte como narcotraficante, sino en la parte humana de qué llevó a Gilberto Rodríguez a ese abismo por la ambición. Profesor, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Un placer haber conversado con ustedes, les deseo a todos un buen camino, muchas gracias.